la aparentemente interminable nieve que se extiende por la naturaleza salvaje de Siberia. Pinos imponentes, con sus ramas cargadas de escarcha, enmarcando el paisaje. La quietud solo era interrumpida por el aullido lejano de los lobos. Anidada en lo profundo de esta desolación se encontraba una solitaria cabaña de troncos. El humo se elevaba perezosamente de la chimenea, ascendiendo hacia el aire frío. La escena era tranquila, casi idílica, pero dentro de la cabaña reinaba el caos. La habitación era un santuario de la obsesión. Los estantes se doblaban bajo el peso de los tomos matemáticos. El pergamino cubría cada superficie, ecuaciones garabateadas con una mano frenética se desbordaban por los bordes de las mesas y caían al suelo. Los diagramas clavados en las paredes ondeaban mientras el viento sacudía las ventanas. En el centro de todo, una figura estaba sentada, encorvada sobre un escritorio. Un hombre corpulento con cabello salvaje y desordenado y gafas gruesas. Se inclinó hacia adelante, su pluma rayando furiosamente el papel. Sus murmullos llenaban la habitación, bajos y rítmicos, como si la cabaña misma contuviera la respiración. «Lo entenderán», dijo, su aliento formando vaho en el aire gélido. «Deben entenderlo. ¿Cómo no iban a entenderlo?» A su alrededor, enormes osos siberianos descansaban como mascotas de la familia. Su enorme tamaño hacía que la habitación, ya de por sí pequeña, se sintiera aún más reducida. Uno se recargaba contra la pared, con sus ojos oscuros fijos en el hombre, mientras otro estaba tendido junto a la chimenea, con sus enormes patas moviéndose mientras soñaba. El hombre terminó su última ecuación con un gesto elegante y la sostuvo a la luz. Una sonrisa maníaca se extendió por su rostro mientras se recostaba, observando su trabajo con satisfacción. Tomando una hoja nueva de pergamino, comenzó a escribir una carta. «Estimados señores y señoras», comenzó, su voz elevándose con cada frase. «Les presento mi innovación más reciente, una ecuación que trasciende los simples números y fórmulas. Está diseñada para expandir la mente, remodelar la percepción y elevar el espíritu humano. A través de ella, sus libros de texto se convertirán en vehículos de iluminación, difundiendo el conocimiento en su forma más pura». Él hizo una pausa y respiró hondo. «No es nada menos que una clave para comprender el tejido mismo de la realidad». Dejó su pluma, se recostó en su silla y se dirigió a los osos como si fueran una audiencia de eruditos. «¿Qué opinan, amigos míos? ¿Verán la verdad?» El oso más grande, sentado majestuoso junto a la puerta, lo miró con una expresión solemne. Entonces, como si aprobara, dejó escapar un rugido profundo que pareció sacudir las mismas paredes. Los otros osos hicieron lo mismo, sus voces llenando la cabaña con un sonido que era tanto primitivo como triunfante. El hombre soltó una risita, un sonido que mezclaba por igual diversión y orgullo, doblando la carta con cuidado y sellándola. Afuera, el sonido de los rugidos del oso se desvaneció en la naturaleza salvaje de Siberia, mientras el humo que salía de la chimenea se disolvía en el cielo frío. Unos meses después, en el centro de un pequeño pueblo inglés, se encontraba un modesto edificio de ladrillo con las palabras White Cross Secondary School grabadas sobre su entrada arqueada. El constante timbre de una campana escolar resonaba por los pasillos mientras los estudiantes entraban en las aulas, sus voces mezclándose en un coro de energía juvenil. Dentro de un salón de clases, el murmullo se calmó cuando la maestra se paró al frente, imponiendo su presencia. Una pila impecable de libros de texto recién impresos descansaba sobre su escritorio. La maestra dio golpecitos al libro de arriba con orgullo y emoción. «Muy bien todos», comenzó ella, con un tono cálido pero firme. «Hoy vamos a empezar algo nuevo. Este plan de estudios ha sido diseñado para desafiar sus habilidades de pensamiento crítico y ayudarlos a abordar las matemáticas de maneras en las que nunca lo han hecho antes. Espero grandes cosas de todos ustedes». Ella se movió entre las filas, repartiendo los libros de texto uno por uno. «Creo que los encontrarán fascinantes. Comenzaremos en la página 13. Algunos estudiantes hojeaban las páginas con entusiasmo, sus ojos se iluminaban ante la promesa de nuevo material. Otros suspiraron profundamente, ya garabateando en los márgenes, resignados a lo que consideraban otra tediosa lección de matemáticas. ¿Todos listos?». La maestra regresó al pizarrón, sosteniendo su propio ejemplar del libro de texto. Lo abrió en la página indicada, su dedo recorriendo los números y símbolos impresos ahí. «Esto», dijo ella, señalando la ecuación que aparecía en la página, «es en lo que vamos a trabajar hoy. Es un poco diferente, pero no se preocupen, está pensado para ser un reto». La ecuación abarcaba todo el ancho de la página, sus símbolos eran intrincados y precisos, con una complejidad que parecía vibrar justo debajo de la superficie.
Los números se entrelazaban en patrones, formando figuras que se sentían inquietantemente vivas. Algunos estudiantes soltaron un jadeo audible. «Parece que se está moviendo», susurró uno, acercándose más a su libro. «Eso es imposible», murmuró otro, aunque su voz carecía de convicción. Desde el frente del salón, la maestra sonrió de manera alentadora. «Sé que parece intimidante, pero vamos a desglosarlo juntos. Las matemáticas consisten en encontrar patrones, y te prometo que aquí están». Ella se volteó hacia el pizarrón y comenzó a transcribir la ecuación. El chirrido de la tiza parecía inusualmente fuerte y una extraña tensión se apoderó del salón. Mientras los estudiantes resolvían la ecuación, el aire parecía volverse más pesado. Las luces parpadearon levemente y un zumbido bajo comenzó a recorrer el salón, apenas perceptible pero inconfundiblemente presente. «Señorita, algo está raro», dijo un estudiante, su voz rompiendo el silencio. La maestra se volvió hacia su salón de clases, perpleja. «Me siento extraño», dijo uno de los estudiantes temblando. La maestra frunció el ceño. «Es solo un problema complejo», les aseguró ella, aunque su propia voz tenía un matiz de inquietud. Entonces comenzó. Un gruñido tenue resonó desde la esquina más lejana del salón de clases. Las cabezas se giraron de golpe, los ojos recorriendo el aula en busca de su origen. «¿Alguien escuchó eso?», susurró alguien. Otro gruñido, más fuerte esta vez, y una sombra se deslizó fugazmente por la pared. La maestra se quedó paralizada, su mirada se desvió hacia el sonido. «Todos mantengan la calma», dijo ella, con la voz firme a pesar de la creciente inquietud. «Probablemente solo sea... la explicación nunca llegó». Una figura enorme, cubierta de pelaje, se materializó cerca de la parte trasera del salón, con sus ojos dorados brillando con una mirada depredadora. Un grito colectivo estalló cuando el oso soltó un rugido atronador, su enorme cuerpo se alzaba sobre los escritorios. Los estudiantes se apresuraron, sillas y escritorios se volcaron mientras intentaban poner distancia entre ellos y la criatura. La maestra dio un paso al frente instintivamente, con los brazos en alto. «Manténganse juntos, no entren en pánico», gritó por encima del caos. El oso dio un paso al frente, sus garras raspando el piso de linóleo. El zumbido en el aire se intensificó, y la ecuación en el pizarrón pareció cambiar, sus símbolos deformándose sutilmente. Siguieron más gruñidos, y lo imposible volvió a suceder. Apareció otro oso, y luego otro más. Las criaturas merodeaban entre los escritorios, su tamaño y presencia dominando el pequeño salón de clases. La maestra se quedó paralizada, con la mirada fija en los osos mientras daban vueltas por el salón. Los estudiantes se acurrucaron juntos en las esquinas, su miedo era palpable. Y en el pizarrón, la ecuación parecía estar viva ahora, sus símbolos retorciéndose y deformándose, como si se burlara del caos que había desatado. Los gruñidos de los osos llenaron el salón, una sinfonía baja y gutural que ahogaba los sollozos de los estudiantes aterrados. Sus ojos brillaban mientras merodeaban entre escritorios volcados y sillas destrozadas. La maestra se pegó contra la pared, su pecho subía y bajaba mientras luchaba por mantener la compostura. Pero el caos que se desarrollaba ante ella hacía imposible incluso pensar con claridad. Como si fuera una señal, la alarma de la escuela sonó, su tono agudo cortando la cacofonía. Las luces rojas de emergencia parpadeaban en los pasillos, proyectando sombras largas y dentadas que se retorcían y giraban con cada pulso. Mientras editaba el próximo episodio sobre el aterrador misterio SCP, que verás muy pronto, me encontré con un programa de edición cuyas habilidades parecen casi sobrenaturales. Pero este software es completamente real. Estoy hablando de Opus Clip, y si aún no has oído hablar de él, ahora es el momento. Este software tiene habilidades que hacen que mi proceso de edición sea increíblemente rápido y eficiente. Y los principales creadores de YouTube, como Stephen Bartlett, Jubilee, Logan Paul, Mark Rober, Lewis Howes y muchos más, ya lo están usando. Si editas clips cortos de videos largos, ¿sabes cuánto tiempo toma? Y con videos de 3, 4 o incluso 10 horas, definitivamente conozco esa sensación. Opus Clip automatiza todo el flujo de trabajo de edición de shorts. Analiza tu video y lo convierte en clips cortos listos para publicarse en redes sociales. Y además de todo eso, hay una función llamada programador automático que te permite seleccionar varios clips y programarlos con anticipación. Así que tu contenido sigue publicándose incluso mientras ves cómo se desarrolla otro misterioso caso SCP. Para hacer el flujo de trabajo aún más fácil y rápido, puedes elegir la función de seguimiento de sujetos con inteligencia artificial, que detectará, seguirá y reenfocará automáticamente para asegurarse de que el sujeto siempre esté en el centro.
Si quieres tener un editor de video con inteligencia artificial, todo en uno que pueda recortar cualquier cosa, ve al enlace de abajo o escanea el código QR y usa el código Summer of Focus al pagar. Obtén una semana gratis y luego 3 meses al 50% de descuento cuando te registres en Opus Clip. Y ahora, volvamos a nuestra historia. Fuera, los vehículos de emergencia se detuvieron bruscamente, sus luces parpadeando en ráfagas frenéticas. Policías y bomberos inundaron los terrenos de la escuela, sus órdenes apenas se oían por encima del creciente pánico de los curiosos. Entre ellos, un equipo SWAT fuertemente armado apareció, vestidos con armaduras negras y con los rifles listos. ¿Cuál es la situación?, ladró un oficial por su radio. Tenemos varios reportes de animales, posiblemente osos, dentro del edificio. Fue la respuesta llena de estática. Adentro, la realidad era mucho más aterradora de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. La maestra se aferró a su escritorio para apoyarse mientras los osos se acercaban acechando. Justo cuando abrió la boca para suplicar a quien fuera, a lo que fuera, un quejido ahogado vino desde el rincón más alejado del salón, atrayendo su mirada. Uno de los estudiantes temblaba violentamente. Su cuerpo se sacudía como si estuviera sujeto por una fuerza invisible. Su piel se enrojeció, con las venas hinchadas de manera antinatural. El maestro dio un paso hacia adelante con cautela, extendiendo la mano instintivamente. «¿Estás?» Las palabras murieron en su garganta cuando el cuerpo del niño se retorció con un crujido audible y sus rasgos se distorsionaron de forma grotesca. Pelaje brotó de su piel mientras su cuerpo se expandía hasta convertirse en una forma bestial y gigantesca. «¡No!», gritó la maestra retrocediendo tambaleante. Pero ya era demasiado tarde. El niño transformado, ahora un oso, soltó un rugido que sacudió la tierra y se lanzó contra el grupo más cercano de estudiantes. El caos estalló de nuevo cuando los escritorios se rompieron y los gritos se convirtieron en alaridos de agonía. Uno por uno, otros niños empezaron a convulsionar. Sus gritos se mezclaban con los gruñidos monstruosos, mientras ellos también sucumbían a la transformación. El pelaje reemplazó la carne, los huesos crujieron y se reformaron, y las voces humanas dieron paso a rugidos salvajes. Los estudiantes restantes no pudieron hacer frente al ataque. Los osos recién transformados arrasaron el salón de clases. Sus garras desgarraban la carne y sus mandíbulas rompían los huesos. La sangre salpicó las paredes, formando charcos debajo de escritorios destrozados y libros pisoteados. El maestro solo pudo mirar, paralizado de horror, mientras el salón se convertía en una escena de carnicería indescriptible. Para cuando el gruñido se desvaneció, el silencio reinó de nuevo, interrumpido solo por el leve zumbido metálico de las luces fluorescentes del salón. Ella se quedó sola, temblando, rodeada por los osos que alguna vez fueron sus alumnos. Sus ojos dorados brillaban en la tenue luz, sus enormes cuerpos se movían mientras dirigían su atención hacia ella. Las piernas le flaquearon, pero se obligó a mantenerse de pie. Su pecho subía y bajaba con respiraciones rápidas y superficiales. El oso más grande avanzó, cada paso retumbante resonando por el piso del salón de clases. Su mera presencia era asfixiante. Sus ojos se fijaron en ella con una intensidad depredadora que la dejó paralizada. El cuerpo de la maestra temblaba, su mente iba a mil, sus labios entreabiertos articulaban plegarias en silencio. El oso levantó una enorme garra, con las uñas brillando con el rojo de sus víctimas más recientes, y dio otro paso hacia ella. De repente, un disparo ensordecedor desgarró el aire, rompiendo la inquietante quietud. La ventana del salón explotó hacia adentro, esparciendo fragmentos de vidrio por todo el piso. El enorme cuerpo del oso se estremeció cuando la bala le atravesó el costado, tiñendo su pelaje de carmesí mientras la bala se incrustaba profundamente. Giró hacia la fuente del ataque, con los ojos encendidos de furia. Con un rugido salvaje, se lanzó a través de la ventana destrozada, cayendo pesadamente sobre el pasto afuera. La multitud de espectadores se dispersó, los gritos atravesando el aire mientras el oso enfurecido arremetía contra ellos con estruendo. El personal de emergencia se apresuró a responder mientras el equipo SWAT abría fuego en un intento desesperado por someter a la criatura. El oso no se detenía. Destrozó al primer oficial que encontró, lanzando zarpazos con sus garras que destrozaban tanto la armadura como la carne. Los otros osos hicieron lo mismo, saltando por las ventanas rotas de la escuela para unirse a la carnicería. El estacionamiento de la escuela se llenó de disparos, gritos y los rugidos implacables de los osos mientras arrasaban con todo a su paso. Solo fue cuestión de horas antes de que la situación llamara la atención de la Fundación SCP.
Furgonetas negras con ventanas polarizadas entraron al terreno de la escuela. Cuando los vehículos se detuvieron, el sonido de las puertas abriéndose al mismo tiempo resonó como el preludio de una operación militar. Agentes con equipo táctico salieron, sus movimientos eran precisos y deliberados. Vestidos de negro y fuertemente armados, llevaban un aura de autoridad inquebrantable. Sin decir una palabra, se desplegaron, asegurando el perímetro con una eficiencia bien ensayada. Un puñado de agentes se acercó a la entrada destrozada de la escuela. Sus pasos crujían sobre el vidrio roto y la madera astillada. Los sobrevivientes, estudiantes en estado de shock y profesores temblorosos, fueron rápidamente conducidos a los vehículos que esperaban. Los agentes hablaban en tonos bajos y calmados. Sus palabras de consuelo eran casi robóticas. La mayoría de los evacuados tenía expresiones vacías, demasiado traumatizados para resistirse. Sus ojos estaban vidriosos mientras avanzaban tambaleándose hacia un lugar seguro. La multitud reunida de espectadores que seguía creciendo era menos cooperativa. Susurraban con miedo, la especulación y el pánico se alimentaban mutuamente. Una mujer exigió respuestas a un agente. ¿Qué está pasando? Mis hijos están a salvo, dígame qué sucede. El agente le ofreció una sonrisa neutral. Su tono era desarmante pero firme. Todo está bajo control, señora. Por favor, regrese a su casa. Ella dudó. Sus ojos se movieron rápidamente hacia las ventanas destrozadas de la escuela. El agente se inclinó más cerca, susurrando algo que ella no recordaría momentos después, mientras una pequeña nube de niebla se disipaba entre ellos. Ella parpadeó, confundida, antes de darse la vuelta en silencio, su pánico reemplazado por una vaga sensación de olvido. Uno por uno, los testigos fueron interceptados y sus recuerdos alterados selectivamente con amnésicos de clase B. Al anochecer, la multitud se había dispersado por completo. El patio de la escuela, que antes fue escenario de horror y carnicería, ahora estaba en silencio, salvo por el murmullo ocasional del personal de la fundación. Aquellos que se fueron no llevaban ningún recuerdo de los acontecimientos, solo una sensación de inquietud inquebrantable que no podían explicar. El aula, antes caótica, había sido transformada en un área de revisión estéril. Potentes reflectores iluminaban cada rincón, sus haces intensos proyectando sombras largas y ominosas. Las paredes, aún manchadas de sangre, daban un silencioso testimonio de la carnicería que se había desatado apenas unas horas antes. En el centro de la habitación, el pizarrón permanecía intacto. La ecuación garabateada en su superficie parecía insignificante a simple vista. Sin embargo, a medida que pasaban los momentos, el aire a su alrededor parecía ondularse levemente, cargado con una tensión que presionaba contra las paredes. Los símbolos, inmóviles pero vivos con una intención oculta, parecían vibrar con una resonancia inaudible, como el eco persistente de un diapasón golpeado. Se trajeron mesas de metal, cada una meticulosamente organizada con bolsas de contención. Los libros de texto, recuperados de los escombros, estaban apilados ordenadamente, con sus portadas impecables a pesar de la devastación. Un investigador se inclinó sobre un libro de texto, con las manos enguantadas temblando levemente mientras pasaba a la página 13. La ecuación les devolvía la mirada, con sus bucles y patrones intrincados, a la vez estáticos e increíblemente vivos. «Son solo números», murmuró el investigador, con la voz apenas por encima de un susurro y teñida de incredulidad. Miró la ecuación giratoria en la página. ¿Quién no hace esto? Al otro lado de la habitación, un agente que hacía guardia cerca de la puerta se movió, con la mirada aguda fija en el investigador. «No son solo números», dijo con gravedad, su voz cortando el murmullo que había comenzado a elevarse de nuevo, tenue pero insistente. «Ya no». La vibración en el aire se hizo más fuerte, ya no era sutil, sino un pulso bajo que resonaba dentro de sus huesos. Todos se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración mientras la sensación se extendía. El agente junto a la puerta, cuyo rostro estaba impasible hace unos momentos, de repente hizo una mueca de dolor. Su mano se llevó rápidamente a la sien, con los dedos clavándose en el costado de la cabeza, como si intentara bloquear una fuerza invisible. «¿Está bien?», preguntó el investigador, con la voz tensa por la preocupación. El agente no respondió, su respiración se volvió entrecortada y su cuerpo temblaba violentamente. «Algo anda mal», logró decir con dificultad, su voz tensa. Antes de que alguien pudiera reaccionar, se dobló sobre sí mismo, un gruñido gutural escapó de su garganta. Su piel se enrojeció, las venas sobresalían grotescamente por su cuello y brazos. Su uniforme se tensó contra su cuerpo que se expandía rápidamente, mientras su cuerpo se contorsionaba y sus huesos crujían de forma audible. «¡Aléjense!», el agente principal ladró, empujando al personal más cercano hacia la pared del fondo. La transformación fue rápida y aterradora. El pelaje brotó de la piel del agente en parches, extendiéndose en ráfagas irregulares hasta que todo su cuerpo estuvo cubierto por una capa gruesa y enmarañada.
Su rostro se alargó hasta convertirse en un hocico que gruñía, con ojos dorados que brillaban. En cuestión de segundos, el hombre desapareció, reemplazado por un oso enorme que rugió con una furia que sacudía la tierra. El caos estalló. El oso se lanzó hacia adelante, dando un zarpazo con su enorme garra al agente más cercano. El impacto hizo que la víctima saliera volando. Su cuerpo chocó contra la mesa de metal antes de desplomarse en el suelo en un montón sin vida. La sangre salpicó por toda la sala estéril, resaltando bajo las luces blancas y clínicas. «¡Derríbenlo!», gritó el agente principal. Su voz se impuso sobre los gritos. Los agentes restantes abrieron fuego, sus armas resonando fuertemente en el espacio confinado. Las balas atravesaron el aire, impactando en el gruesa piel del oso, pero la criatura no vaciló. Avanzó a toda velocidad. Sus mandíbulas se cerraron sobre el brazo de otro agente, desgarrando carne y hueso con una facilidad escalofriante. El investigador se pegó contra la pared, con el corazón latiendo con fuerza, mientras observaba cómo la destrucción se desataba. El zumbido de la ecuación parecía volverse más fuerte, más insistente, como si se alimentara del caos. El agente principal no dudó. Levantó su rifle, apuntando directamente a la cabeza del oso. Un solo disparo atronador resonó, la bala dio en el blanco. El oso tambaleó, su rugido vaciló mientras caía al suelo con un estruendo. Por un momento, la habitación quedó en silencio, salvo por la respiración agitada de los agentes sobrevivientes. La sangre se acumuló alrededor del oso sin vida, sus ojos dorados mirando fijamente al techo. «Todos reagrúpense», ordenó el agente principal, con la voz tensa pero firme. «Saquen a los heridos de aquí, aseguren el material ahora». El personal de la fundación trabajó rápidamente para asegurar el material, pero al día siguiente, los informes de incidentes similares se habían extendido por la región y más allá. Escuelas tan lejanas como en Escocia y Gales describieron escenas idénticas, salones de clase invadidos por osos, estudiantes y maestros huyendo aterrorizados, y ecuaciones que parecían distorsionar la realidad misma. Los operativos de la Fundación lucharon incansablemente para localizar y recuperar cada copia distribuida del libro de texto, pero estaba claro que la anomalía ya se había salido de control. Cada libro confiscado fue transportado a sitios de contención para su estudio adicional, aunque el riesgo de interacción hacía que el progreso fuera lento. Mientras tanto, los mejores matemáticos y especialistas biméticos de la Fundación se reunieron en un laboratorio de investigación estéril y de alta seguridad, ubicado en lo profundo de uno de los sitios de contención de la Fundación. La habitación vibraba con tensión, iluminada por el resplandor frío de las luces fluorescentes. En una pantalla grande, la ecuación se mostraba con meticuloso detalle, sus símbolos complejos y entrelazados proyectados en alta resolución. Los investigadores se inclinaban sobre sus terminales, con el ceño fruncido en concentración. Había notas garabateadas en los pizarrones, cuyas superficies estaban llenas de cálculos y teorías fragmentadas. A pesar de sus mejores esfuerzos, no surgió ninguna explicación coherente para la anomalía. «No tiene sentido», murmuró un matemático, pasándose una mano por el cabello despeinado. «La disposición de estos símbolos es como si se estuvieran moviendo entre dimensiones que ni siquiera podemos percibir». Otro investigador, con el rostro pálido y demacrado, tecleaba en su teclado con los dedos temblorosos. «Estos patrones exigen una lógica que simplemente no debería existir. Es como si estuvieran reescribiendo las reglas de las matemáticas mismas». El jefe del equipo, un mimetista experimentado, se frotó las sienes y suspiró profundamente. Estamos lidiando con algo que va mucho más allá de la comprensión humana. Cada vez que intentamos entenderlo, se siente como si nos estuviera devolviendo la mirada. Una risa nerviosa recorrió la sala, pero rápidamente se apagó cuando las luces parpadearon. ¿Nadie más sintió eso?, preguntó uno de los matemáticos, mirando a su alrededor con nerviosismo. Antes de que alguien pudiera responder, un zumbido bajo llenó el aire. Al principio era tenue, pero rápidamente se convirtió en una vibración profunda y resonante que parecía sacudir las mismas paredes. El aire se volvió denso, casi sofocante, mientras un peso opresivo caía sobre la habitación. Los símbolos en la pantalla empezaron a brillar. Sus formas estáticas se retorcían y agitaban como si estuvieran vivos, pulsando con una energía siniestra. «Oh Dios», susurró alguien, su voz apenas audible. El primer grito vino de un matemático sentado cerca del frente de la sala. Se agarró el pecho, su respiración era errática mientras su piel se enrojecía. Su cuerpo convulsionó violentamente, los músculos se desgarraron y los huesos se rompieron mientras el pelaje brotaba de su piel. «¡Aléjense!», gritó el memeticista, pero ya era demasiado tarde. La transformación fue rápida y aterradora. En cuestión de segundos, el matemático había desaparecido, reemplazado por un enorme oso cuyo rugido sacudió el laboratorio.
Cundió el pánico. Los investigadores corrieron hacia las salidas, tirando sillas y equipo en su desesperado intento por escapar. Pero el oso no estaba solo. Por toda la sala, otros empezaron a convulsionar, sus cuerpos retorciéndose en formas grotescas y bestiales. El personal restante no tuvo ninguna oportunidad. Los osos, ya completamente formados, se volvieron contra ellos con una eficiencia salvaje. Escritorios y monitores fueron destrozados mientras garras y dientes desgarraban carne y huesos. La sangre salpicó las paredes, manchando los pizarrones y formando charcos bajo el vidrio roto. Algunos no se transformaron, sino que presenciaron cómo osos se materializaban desde las sombras, emergiendo como si hubieran sido invocados por la influencia maligna de la ecuación. Estos osos no perdieron tiempo, sus instintos depredadores los impulsaron a atacar brutalmente a los investigadores en ataques frenéticos. Los gritos llenaron el laboratorio, resonando por los pasillos más allá, pero no duraron mucho. En cuestión de segundos, la habitación quedó en silencio, salvo por los bajos gruñidos de los osos y el leve, persistente zumbido que emanaba de la pantalla. Cuando el personal de seguridad finalmente irrumpió en el laboratorio, se encontró con una escena de devastación. Cuerpos destrozados yacían esparcidos por la habitación, rodeados de los restos de escritorios volcados y equipo destrozado. Los osos, ahora inquietantemente tranquilos, volvieron sus ojos hacia los intrusos antes de desvanecerse en el aire, dejando tras de sí el zumbido persistente. El jefe del equipo de contención miraba fijamente la pantalla donde la ecuación permanecía, sus símbolos aún brillando tenuemente. «Sellen cada rastro de esto», dijeron con voz ronca. Esta anomalía llegó a conocerse como SCP-1313. Clasificada como Keter, con un nivel de amenaza naranja, es una ecuación matemática anómala que, al resolverse, manifiesta un oso grizzly hembra adulto tangible, Ursus arctos. La ecuación en sí sigue los principios matemáticos estándar, pero de manera única produce un oso físico en lugar de un valor numérico, requiriendo únicamente que quien la resuelva la complete totalmente, ya sea por escrito o calculada mentalmente. Descubierta por primera vez tras un extraño ataque de oso en la escuela secundaria White Cross en Hereford, Inglaterra, SCP-1313 ha sido vinculada desde entonces a más de 1.724 incidentes a nivel mundial. Estos ataques han resultado en más de 1.600 muertes y 900 heridos, con al menos el 20% de los osos manifestados o sus derivados inestables aún sin ser localizados. Las ecuaciones derivadas de SCP-1313 arrojan resultados aún más extraños, como raíces cuadradas de osos o multiplicaciones de osos, que producen brevemente entidades horribles y mal integradas que causan estragos antes de su inevitable colapso. Los esfuerzos de contención de la Fundación incluyen monitorear escuelas para detectar ataques de osos, desplegar a la Fuerza de Tarea Móvil Delta 10, Answer Key, para neutralizar amenazas y borrar el conocimiento de los civiles con amnésicos. Al personal se le prohíbe estrictamente resolver la ecuación, ya que incluso una comprensión parcial implica el riesgo de manifestaciones catastróficas. Los osos excedentes son liberados, reutilizados para necesidades de la Fundación o eliminados discretamente. En última instancia, SCP-1313 desafía tanto la explicación como la contención por igual. Quizás la lección más adecuada aquí no sea matemática, sino filosófica. Algunos problemas realmente tienen soluciones insoportables.